Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, señorita Pérez Emilia, ¿qué vimos la clase anterior? Sobre las células animales como las células ah, eucariotas y vimos en qué se asemejaban las células vegetales y las células animales y cuáles eran sus características y semejanzas. Bueno, prácticamente ya vimos, ¿no es cierto? La célula procariota, ¿sí? Entrábamos a lo que es la célula eucariota y vimos que tanto la célula vegetal como la célula animal tienen estructuras similares, pero también tienen estructuras diferentes, ¿sí? Cuando hablamos, bueno, señor, cuando hablamos de la célula vegetal, ¿no es cierto? Decíamos que tenía pared celular, citoplasma y núcleo. La célula animal, en cambio, tiene membrana celular, membrana plasmática, ¿no es cierto? Porque tienen dos o tres nombres, el citoplasma y el núcleo, ¿sí? Cada una de estas estructuras cumplen funciones específicas, ¿no? ¿Sí? Señor Vizcarra, por favor, enciéndame la cámara. Yo no le permití que apague la cámara. Tienen funciones específicas, ¿sí? Tanto la membrana, el citoplasma y el núcleo. La membrana, como les decía, en forma general, ¿no es cierto? Puede o tiene ese intercambio de sustancias, de elementos de desecho del interior hacia el exterior y sustancias nutritivas del exterior hacia el interior, ¿sí? En el citoplasma encontrábamos organoides citoplasmáticos y en el núcleo, como ustedes saben, tenemos el ADN, ¿no es cierto? Que lleva, perdón, toda nuestra información genética, ¿sí? Más o menos todo eso vimos, ¿no? En forma general. Bueno, entonces, ¿cómo se organiza la vida? Vean, ustedes saben, ¿se acuerdan cuando vimos, les dije, qué es para ustedes la vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada uno de ustedes me dieron conceptos distintos de lo que entienden por vida. Pero vean, cómo se organiza prácticamente la vida es por medio de las células, como ya vimos, ¿no? Que es la unidad fundamental. Las células se dividen a su vez en células eucariotas y procariotas. Procariotas, bacterias, y las células eucariotas se dividen en animales y vegetales. Pero vean, de aquí sale una nueva división, ¿no es cierto? De células animales y vegetales, digamos así. Ahí viene en cambio de organismos pluricelulares y de organismos unicelulares. ¿Sí? Pueden ser animal o vegetal. ¿Sí? Vean, los pluricelulares, ¿no es cierto?, forman los diferentes tejidos, órganos, aparatos y sistemas. ¿Sí? Pluri significa, ustedes saben, muchas células. ¿Sí? Y unicelulares está formada por una sola célula. ¿Sí? Vuelvo y repito, de los animales y vegetales, ¿no es cierto?, salen los organismos pluricelulares y los organismos unicelulares. Pluricelulares, varias células; unicelulares, una sola célula. Los pluricelulares forman los tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Vean, muy importante esta división y vean de dónde partimos desde el origen de la vida, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Vean, ¿cómo se encuentra estructurada básicamente, ¿no es cierto?, una célula eucariota? Membrana, el citoplasma y el núcleo. Vean, me ayuda leyendo, por favor, señorita Pérez, lo que dice el núcleo. Núcleo es la parte más importante de la célula, ya que controla y dirige todas sus funciones. También se encuentra la cromatina. Ya, muy amable, gracias.
Señorita Lozano, lo que dice membrana celular. La membrana celular comunica la célula con el medio exterior y le sirve de protección. Ya, muy amable. Señor Piedra, lo que dice el citoplasma. Es una sustancia viscosa que rodea el núcleo y está limitada por la membrana celular. Está compuesta por agua, proteínas, sales y minerales. En el citoplasma se encuentran los organelos que se encargan. Bueno, los organoides, organelos citoplasmáticos que se encargan de muchas funciones, ¿no? Específicas dentro de la célula. Por favor, saquen el librito. Señorita Altamirano, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de la página número 26? Los organelos de las células eucariotas 2. Características de la célula animal. Como todos los seres vivos tenemos en gran medida las mismas necesidades fisiológicas, no es de extrañarse que la unidad que nos compone la célula tenga muchas similitudes. En el caso de células animales, las tres estructuras básicas, membrana, citoplasma y núcleo, también están presentes al igual que gran parte de los organelos que habíamos visto en células vegetales. Cada organelo que forma parte de las células tiene una función específica y su forma está relacionada con dicha función. A continuación analizaremos estos organelos, empezando por aquellos que son comunes con otras células y luego aquellos exclusivos de la célula animal. ¿Sigo? Solo el gráfico nomás, léale. Ya. Anatomía de una célula animal. Ribosomas, citoplasma, membrana celular, lisosoma, microtúbulos y núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, centrosomas, mitocondria. Ya, ven. Entonces, ¿no es cierto? Las células eucariotas, animales y vegetales, como les decía anteriormente, poseen estructuras similares, pero también poseen estructuras diferentes. ¿Sí? Como les decía, básicamente, la célula animal posee pared celular, ¿sí? Posee una vacuola grande que ocupa casi la mayor parte del citoplasma, que está contenida por agua, y los plastos, ¿sí? Que digamos, el principal tenemos los cloroplastos, ¿sí? Que en cuyo interior encontramos la clorofila, que ayuda básicamente al proceso de la fotosíntesis de la célula animal. Solamente en forma general, ¿no? Les estoy diciendo. Las demás estructuras tienen, ¿no es cierto?, similitud tanto la célula vegetal como la célula animal. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, vean el citoplasma celular, ¿no? Vean, ¿qué es el citoplasma? Partamos desde un principio, ¿no? Vean, se considera un sistema coloidal heterogéneo. Es el plasma celular. Consiste en un material coloidal de consistencia gelatinoso, proteína D, contenido entre la membrana citoplasmática o celular que lo rodea y la membrana que envuelve al núcleo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites? La membrana citoplasmática y la membrana nuclear, ¿sí? Básicamente, este citoplasma tiene una apariencia gelatinosa. Vean, y a partir de este sale el cuarto estado de la materia, ¿no? Sí, porque hay líquido, sólido y gaseoso. Y por ver las características de la célula, se creó el cuarto estado, en este estado, el estado coloidal. ¿Cuáles son las funciones de esta célula? A ver, señor Camacho, ayúdame a leer, por favor. Funciones del citoplasma. Llena o integra la mayor parte de la célula. Constituye una matriz o sea un verdadero medio interno celular. Las funciones metabólicas y biocéticas de las células se llevan a cabo en el Biosintéticas. citoplasma. El Biosintética. citoplasma da a las células la capacidad de conservar su forma. Ya. Vean,
Estas son las funciones básicas del citoplasma, ¿no es cierto? Pero una función principal es que en el citoplasma, como ustedes vieron en el gráfico anterior, encontramos los organoides citoplasmáticos. ¿Sí? Vean, estos organoides citoplasmáticos, ¿no es cierto?, que son fundamentales para que la vida se forme. ¿Sí? Vean, ¿cuáles son estos? Vean, tenemos el retículo endoplasmático, sirve para la síntesis de proteínas, los ribosomas, el metabolismo. Vean las mitocondrias que transforman la energía, los lisosomas para la digestión celular, los microtúbulos que apoyan el transporte interno y externo, las vacuolas, hablando de la célula vegetal, ¿no es cierto? Almacenan y liberan sustancias. Vean, los cilios también son fundamentales, ¿no es cierto? Pero estos se encuentran fuera de la esta, ¿no? Entonces, todos estos organoides citoplasmáticos, vean que podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Ayudan a las células a cumplir sus diferentes funciones. Vean, comenzando, tenemos las mitocondrias. Vean la forma que tiene la mitocondria, ¿no? ¿Sí? Tiene una parte, una estructura a manera de una alberja y en la parte central tenemos, ¿no es cierto?, como una especie de ondulaciones, ¿sí? Este tipo de ondulaciones, ¿no es cierto?, nos ayudan a que aquí se vaya acumulando energía, ¿sí? Por eso a la mitocondria se le considera como una central eléctrica, ¿sí? Vean, fundamental para esto, ¿no? A ver, señor Burgos, ¿me ayuda con la lectura de las mitocondrias? Son las encargadas de transformar la glucosa, que proviene de los alimentos, en ATP, adenosín trifosfato, por medio del proceso conocido como respiración celular, el cual se efectúa en presencia del oxígeno. El ATP es una molécula que proporciona la mayor cantidad de energía para ser usada en todas las funciones vitales de la célula, tales como fabricar proteínas, reproducirse u obtener alimentos. El tamaño de las mitocondrias es similar al de las bacterias, entre 1 y 5 micras. Su número es variable, pero puede llegar a 2000 en células musculares. Generalmente, la forma de la mitocondria es cilíndrica y consta de una membrana externa lisa y otra interna que forma crestas, entre las cuales está delimitada la matriz mitocondrial, donde se realiza la respiración celular. Ya, muy amable, vean. Entonces, ¿no es cierto? Vean la importancia que tiene esta estructura, ¿no? Dentro de la célula. Vean, no solamente porque es considerada, ¿no es cierto?, como la central eléctrica, porque cumple la función de transformar, ¿no es cierto?, la glucosa proveniente de los alimentos, ¿no es cierto?, en esta energía, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental, ¿no? Ustedes saben que la glucosa es un carbohidrato, ¿sí? Y no solamente hablamos de la glucosa como tal, ustedes saben que los carbohidratos son algunos grupos, ¿no? Entonces, en este caso, la mitocondria transforma, ¿no es cierto?, los diferentes alimentos que contienen azúcares. ¿Para qué? Para poder cumplir con esta función, ¿no? Simplemente de generar la energía gracias al adenosín trifosfato, que es una enzima, ¿no? Que es un mediador para acelerar este tipo de procesos. Por eso dice aquí, es usada en todas las funciones vitales de la célula. ¿Ven? Esa es la importancia, ¿no es cierto?, que tiene la mitocondria. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a llegar a la materia. Su tarea para el día de hoy. Me van a dibujar y van a rotular las partes de una mitocondria.
¿Sí? Cuando digo rotular, significa ponerlas los nombres, ¿no? ¿Sí? Por favor, dibuja y rotula, ¿no? Y me sube el día de hoy. Ya le voy a generar la tarea en la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Quedó clara la tarea? Dibujar y rotular las partes de una mitocondria. ¿Sí? Ustedes pueden guiarse del libro. Ahí está. La idea de esto es que vayan reconociendo, ¿no? Las diferentes partes.